coronaciones de los reyes británicos hay una peculiaridad y tiene que ver con una piedra que está bajo la silla de la coronación. Claro, hace tantos años que Isabel es reina que no hemos tenido oportunidad de ver esa ceremonia desde hace mucho tiempo. Bueno, seguramente estamos ya en tiempo de ver la coronación. Vaya a saber uno, si del príncipe Carlos, si del príncipe Guillermo, lo que sea. Pero ya vamos a estar preparados para mirar, a ver si se puede ver bien qué es esto de la piedra bajo la silla de la coronación. Bueno, también se llama a esta piedra, se la llama la piedra de Scone, o la piedra de la coronación, o la piedra del destino. Y es una gran roca de arenisca roja, más o menos cuadrada, en forma de paralelepípedo, que tiene muchos significados simbólicos. Originalmente estaba ubicada en Scone, por eso uno de los nombres es la piedra de Scone, que es un pequeño pueblo en el centro de Escocia, y fue la piedra en la que fueron coronados todos los reyes escoceses desde Kenneth I hasta Carlos II. Posteriormente, cuando Escocia fue anexada al Reino Unido en 1296, el rey Eduardo I se llevó la piedra a Londres y se utilizó para las coronaciones de los reyes de Inglaterra. Para eso la piedra se incorporó a la silla de la coronación que está en la abadía de Westminster. La piedra quedó ahí y no volvió a Escocia hasta hace poco, hasta 1996, después de que surgiera una decisión del gobierno como resultado de la creciente disidencia entre los escoceses sobre la constitución parlamentaria. Entonces se estableció que la piedra permanezca en Escocia, donde está actualmente, y se guarda dentro del castillo de Edimburgo, dentro de lo que es el Scottish Crown Jewels Room, es decir, el cuarto de las joyas de la corona escocesa. Y solo se le devuelve a Londres para las coronaciones, que hasta el momento no sucedió porque seguimos bajo el reinado de Isabel II. Bueno, hasta ahora entonces, por lo tanto, parecería que la piedra es solo uno de los muchos símbolos de identidad nacional y orgullo escocés, como lo es la kilt, por ejemplo, o la cruz de San Andrés. Pero si uno profundiza un poco en su historia y en su origen, en realidad se descubren muchas más cosas y surgen incluso conexiones impensables a primera vista. Y buscando en diferentes fuentes, encontramos muchos significados, de los cuales, por supuesto, muchos parten de leyendas. Sabemos que las leyendas siempre tienen algo de verdad, surgen de algo verdadero y después, con el paso del tiempo, se le van agregando cosas, olvidando algunas, otras, pero bueno, mucho hay de leyenda, con lo cual ahí uno no sabe qué parte es verdad y qué parte no lo es, y por supuesto también está sujeto a manipulación histórica y religiosa, como vamos a ver. Las leyendas más antiguas sobre la piedra de Scone sostienen que es la piedra que Jacob colocó debajo de su cabeza a modo de almohada y sobre la que tuvo el sueño profético sobre su descendencia y la famosa visión de la escalera entre la tierra y el cielo, y que más tarde, al despertar, ungió con óleo sagrado, declarando el lugar y la piedra misma casa de Dios, o Betel. El pasaje bíblico en donde está esto está en el libro del Génesis, en el capítulo 28, en los versículos del 10 al 22, y es uno de los pasajes más ricos en referencias simbólicas, del que se ha escrito mucho. Desde teólogos hasta ocultistas han hablado de esta parte del Génesis. Y bueno, ahí lo que tenemos es el concepto de que esta piedra, en la que se cree que Dios reside, colocada por Jacob
para demarcar un lugar consagrado, se ha convertido ella misma en una especie de ónfalos, en un marcador de un centro sagrado. Un poco como los obeliscos, porque los obeliscos en los que los antiguos egipcios creían que se alojaba Ra, el dios del sol o el dios sol. El concepto es básicamente el mismo. Y no es de extrañar, porque hay una interconexión entre todo lo que es la civilización judía y la civilización egipcia. En este relato bíblico de esta almohada de Jacob, se convierte después esta almohada en la piedra de la alianza, símbolo de la alianza entre Dios y Jacob, a la que se le ha asegurado un largo linaje, la garantía de que el linaje de David perdurará por siglos. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, hizo deportar al rey Sedequías a Babilonia y lo dejó ciego. También mandó matar a todos sus hijos para que la casa de David quedara privada de todo heredero, pero esto no sucedió en su totalidad porque una de las hijas del rey, la princesa Tamar, fue rescatada por el profeta Jeremías, quien junto con su escriba Baruch tomó a la mujer y la rescató, huyendo a Europa. Así cuentan, ¿no? Bueno. Y Jeremías también tomó la piedra del pacto, es decir, que antiguamente se llamaba la almohada de Jacob, y con la piedra y con Tamar llegó a un lugar en la costa irlandesa que se llamaba Tara, justamente. Ya empezamos a ver una mezcla rara y empezamos a ver estas cosas en donde tratan de justificar y uno no sabe qué parte es verdadera y qué parte es un gran invento. Pero así está la leyenda o la historia que nos cuentan. Tamar creció porque era pequeña y siendo de sangre real y descendiente de David, el gobernante local, el rey Eogid, que en otras tradiciones se llamaba Eremón, la pidió en matrimonio. Esto estamos hablando de quién sería el rey de lo que actualmente es Irlanda. Entonces, desde ese momento, todos los gobernantes de Irlanda han sido coronados sobre la antigua piedra de Jacob, que desde entonces se conoce como la piedra del destino, en latín Saxum Fatale, o también en gaélico Lia Fáil. Según la tradición escocesa, hacia el año 500, la piedra de la coronación pasó de Irlanda a Escocia, de la mano del soberano Murtagh MacKerch, que se la prestó a su hermano Fergus para su coronación como soberano del reino de Dalriada, que era la futura Escocia. Fergus MacKerch de Dalriada fue el primer rey escocés en ser coronado con la piedra del destino y la tradición se ha mantenido desde entonces. Esto está todo en el campo de la leyenda. Y hay que, hacer una pequeña aclaración con esto, porque en Irlanda hay otra piedra que está colocada en la cima de la colina de Tara, justamente el lugar supuestamente a donde llegan Jeremías con Tamar y la piedra. Y esa que está en la colina de Tara no es exactamente la piedra que llevó supuestamente Jeremías o esta piedra de la coronación. Es otra piedra en donde alguna vez fueron coronados los reyes irlandeses. Y ahí vemos cómo se mezclan las dos cuestiones, ¿no? Entonces, esa piedra, que hoy se llama piedra de Tara, es un betilo alargado, casi, no es un obelisco, pero sí tiene una forma fálica, que también se puede considerar un ónfalo, es decir, un marcador de un sitio consagrado, porque es un lugar sacro para los habitantes del lugar. Y según las leyendas irlandesas, que en esto difieren de las escocesas, esa es la verdadera piedra del destino, la famosa Lia Fáil. Y es uno de los 4 regalos que los Tuatha de Danann dieron a los hombres. De esto hablamos en el video sobre las barajas. Esos 4 objetos que les regalaron que tienen que ver con
los palos de las barajas, que más tarde se ven reflejados en las novelas del Grial, pero que también sufren una especie de reciclada en esas novelas, cuando estas 4 reliquias pasan a estar relacionadas, digamos, al Grial, es decir, que toman un carácter cristiano, y entonces el simbolismo que tienen se perpetúa después en los palos de las barajas, tanto del tarot como de los naipes modernos. Entonces, tenemos 2 piedras en realidad. Tenemos esta, que es esta cuadrada de arenisca roja, y tenemos que se va moviendo porque se la llevaron a Londres, bueno, todo lo que ya conté, y la otra que está puesta en la cima de la montaña, al estilo de las culturas prehistóricas, ¿no? Los famosos menhires, dólmenes y demás. Una más de estas piedras sagradas de culturas muy antiguas, que tiene un poco más de sentido que toda la historia de que Jeremías sale de Jerusalén cuando trata de salvar a la hija del rey para que no se la lleven a Babilonia y no la maten y qué sé yo, y termina en Irlanda. O sea, es como está un poco forzada la cosa, ¿no? No quiere decir que sea algo imposible, pero es un poquito raro. Entonces, bueno, tenemos esta otra piedra ahí, que suena un poquito más lógico. Bueno, entonces estábamos con esta piedra del destino, con la primera de la que estábamos hablando, esta que supuestamente vino de Jacob. Esta piedra le fue confiada a los canónigos regulares agustinos, que la guardaron dentro de su abadía en Scone, que era el lugar en donde estaba, ¿no? Cerca de Perth. Bueno, cuando en 1296 Eduardo I de Inglaterra se proclamó rey de Escocia, tras su anexión, tomó la piedra de Scone y la hizo llevar a la abadía de Westminster, donde se incorporó a un trono que comenzó a utilizarse en las ceremonias de coronación, que es la silla de la coronación. Esto, bueno, recién lo acababa de mencionar. Pero hay muchos historiadores e investigadores que apoyan la tesis de que la piedra que entregaron los monjes, es decir, el abad, esa piedra que le entregó al rey Eduardo, no era la verdadera piedra del destino, sino una falsificación, y que los monjes ocultaron la piedra real. Por una cuestión, podríamos decir, de orgullo nacional, se quedaron con la que tenían y que era la que ellos usaban y le entregaron una falsa al rey de Inglaterra y de Escocia. Bueno, esta teoría se basa en gran medida en la observación de que todas las fuentes más antiguas que hablan de la piedra la describen de una forma diferente a como se la ve hoy. Y según estos documentos, la piedra debería ser mucho más grande. Según algunas fuentes, incluso habría sido tallada en forma de trono, o sea que ya no sería una piedra cualquiera. Tenía muchos grabados y sobre todo era de color oscuro, decían, para algunos era mármol negro. Y la piedra de Westminster está compuesta de arenisca roja, que es una piedra muy común justamente en la zona de Scone, en donde estaba. Pero una piedra inexistente tanto en Irlanda como en la antigua Judea, de donde se supone que provenía la piedra. Entonces, esto implica que si la piedra de Westminster es la verdadera piedra del destino, las leyendas sobre sus orígenes judíos, es decir, de que era la almohada de Jacob, y su procedencia irlandesa, ya no tienen fundamento. Mientras que si la teoría de que la piedra es falsa es la que corresponde, y por lo tanto, si los monjes extrayeron piedras del lugar y falsificaron la piedra, entonces todas las hipótesis sobre el origen de la piedra siguen en boga, porque quiere decir que sí existe esa piedra originaria de Judea, que los monjes la escondieron y entregaron una falsificación hecha en piedra de la zona.
Bueno, claro que habría un detalle, ¿no? Es una mala falsificación, porque si la piedra supuestamente era negra y la hacen en arenisca roja y tiene otra forma, tiene otras medidas y demás, estarían en todo caso jugando con la ignorancia del rey al respecto, porque no hicieron una copia, le dieron cualquier cosa. Y resulta que la forma y el tamaño no son los únicos elementos a favor de la hipótesis de la estafa contra el rey. Porque está el hecho probado del escaso interés que los escoceses han mostrado siempre hacia la piedra, desde que fue deportada a Inglaterra, a pesar de la importancia que antes sí tenía para ellos. En el curso de las negociaciones que culminaron en el Tratado de Northampton en 1328, que sancionaba la independencia definitiva de Escocia, los ingleses ofrecieron la devolución de la piedra, pero los escoceses no la apoyaron mucho, insistiendo en cambio en otras reliquias, como la Cruz Negra de Santa Margarita y los regalos de la corona escocesa. Les volvieron a ofrecer la piedra, los ingleses a los escoceses, en 1329 y en 1363. Pero los británicos nunca obtuvieron una réplica. Entonces, los estudiosos que se oponen a la teoría del reemplazo justifican este hecho simplemente diciendo que la piedra nunca tuvo una importancia real para el pueblo escocés y que en cambio su supuesto apego a ella fue solo el resultado de una exageración propagandística del rey Eduardo y sus fieles para celebrar su victoria en Escocia. En cambio, los defensores de la teoría de la estafa dicen que justamente este desinterés mostrado por la población se basaba en que ellos sabían que de todas formas tenían la original y que lo que habían entregado era una falsificación. Bueno, en las crónicas de la época nos cuentan que Robert de Bruce, protector de los caballeros templarios tras la condenación de la orden y veterano de la victoriosa batalla de Bannockburn en 1314, en la que otras leyendas cuentan que los templarios supervivientes jugaron un papel fundamental, bueno, él fue coronado rey de Escocia en pleno respeto de la tradición, por lo tanto se entiende que esto sucedió con la piedra de Scone, que utilizaron la piedra de Scone. En algunos de los sellos originales del rey, uno de los cuales cuelga del Melrose Cartouche de 1314, se ve claramente a Robert de Bruce sentado en algún tipo de asiento cuadrado. Algunos autores, como Karen Rolls MacLeod y Ian Robertson, cuentan otro episodio, conocido por las crónicas, según el cual el rey, en un momento dado, debió darse cuenta de que había sido estafado, y a su llegada a Inglaterra, con la piedra de hecho, parece que ordenó la fabricación de un suntuoso trono de bronce dentro del cual debería haber sido encastada la piedra del destino. Y el trabajo fue encomendado a Mastro Adam, un renombrado herrero de la corte. Parece que, sin embargo, en cierto momento, en 1298, cuando la obra había llegado a la mitad, el rey había cambiado repentinamente de opinión. Y un grupo de caballeros fue enviado de regreso a Scone, donde recorrieron la abadía de arriba abajo, en busca de algo que no se encontró. A su regreso, el rey suspendió la construcción del trono de bronce y en su lugar ordenó una silla de madera pintada, más modesta obviamente, confiada al maestro Walter el pintor, al módico precio de 100 chelines. La silla de madera es la que todavía se encuentra dentro de la abadía de Westminster al día de hoy. Si la piedra que le entregaron al rey era realmente falsa, ¿dónde está la piedra verdadera? Esa es otra pregunta. Porque nunca se encontró expuesta abiertamente ninguna otra piedra con características similares a la de la piedra de Scone. Según otras hipótesis, la piedra fue ocultada por los monjes bajo el río Tay.
Otras hipótesis apuntan a que el propio rey encomendó la custodia de la piedra a los caballeros templarios y que por ellos, o mejor por sus modernos descendientes, aún se conserva en algún lugar de Escocia, lista para ser extraída de nuevo cuando Escocia se independice de Gran Bretaña. Todas cosas que, bueno, ahí están, ¿no? Y el tema no termina ahí, porque si hay especulaciones con respecto a esta estafa de 1328, hubo otra ocasión en que la piedra del destino pudo haber sido reemplazada, independientemente de si lo que había pasado antes era real o no, es decir, si ya había habido una estafa. Y esto pasó hace relativamente poco, en 1950. Durante la Navidad de ese año, 4 estudiantes, uno de ellos un fuerte seguidor del nacionalismo escocés, entró en la abadía de Westminster y quitó la piedra del trono de la coronación llevándosela. En esa operación la piedra se partió en dos. Oculta en el maletero de un coche prestado, los estudiantes llevaron la piedra de contrabando a Escocia, donde un cantero local, Robert Gray, se encargó de la reparación. La piedra se mantuvo oculta durante unos meses, buscada sin éxito por la policía designada por el gobierno británico, hasta que reapareció espontáneamente el 11 de abril de 1951, colocada en el altar de la abadía de Arbroath. Y este lugar, la abadía de Arbroath, y también la fecha, no son nada casuales, tienen connotaciones políticas, porque esta abadía es donde se firmó la Declaración de Independencia Escocesa en forma de carta escrita por Bernard de Kilwinning, el abad de Arbroath, y fue firmada por 51 nobles y magnates escoceses y enviada a la atención del Papa Juan XXII, fechada el 6 de abril de 1320. La copia original de esta declaración, que estaba en Aviñón, en el Palacio de los Papas, se perdió. Y lo que existe hoy en día es una copia que se conserva en los archivos del Estado de Escocia, que está cerca de Edimburgo. Entonces, tiene toda una connotación política. Bueno, de esta forma la piedra fue llevada de nuevo a Londres y colocada de nuevo bajo el trono. Sin embargo, Gray afirmó más tarde, y de manera un tanto provocativa, que en la década de 1930 había hecho numerosas copias de la piedra del destino y que no estaba del todo seguro de que la piedra de vuelta a Londres fuera en realidad la original. Bueno, si todo esto es un invento, una exageración o no, probablemente nunca lo sabremos, pero son todas las historias que rondan esta piedra, que de hecho es muy importante para las coronaciones, porque si nos ponemos a pensar, después de tantas supuestas estafas, empezando desde la Edad Media hasta 1950, si ya ni siquiera ellos están seguros, si no fuera tan importante, la dejan de lado y se acaba el asunto, y de paso le dan un gran golpe al nacionalismo escocés. Pero no, sigue siendo algo muy importante para ellos, tanto para escoceses como para ingleses. Bueno, durante 1996, entonces, como dije al principio, en este periodo en donde hubo una tensión entre los nacionalistas escoceses que se quejaban de la falta de representación de su nación en el Parlamento británico, el gobierno ofreció espontáneamente la devolución de la piedra del destino a Escocia, que no era la primera vez que lo ofrecía. Bueno, la piedra, así de esta manera, se retiró definitivamente del trono de la coronación de Westminster y fue llevada a la capital escocesa, donde hoy se conserva en el interior del castillo de Edimburgo, como dije antes. Y es visible para los turistas, aunque está prohibido fotografiarlo, más que nada porque junto a la piedra se conservan las joyas de la corona escocesa. Bueno, la ceremonia de transferencia tuvo lugar el día de San Andrés, protector de Escocia, en presencia del príncipe Andrés, enviado como representante de la reina. Y el acuerdo prevé que la piedra regrese temporalmente a Westminster para futuras coronaciones. Y ahí vemos la importancia que le da la familia real.
Entonces sí es importante para ellos, sí tiene un significado, sí tiene algún tipo de poder, al menos en su creencia. Y por supuesto entonces creen que es auténtica. Entonces con estos antecedentes de tanta supuesta falsificación, algo ellos deben saber, por lo cual le siguen dando importancia. Entonces todo es muy raro, como siempre, ¿no? Lo que nos cuentan es todo muy raro. Y las cosas que fueron pasando en torno a esta piedra también son muy raras. Entonces, desde un punto de vista simbólico, además de ser el estandarte del orgullo nacionalista escocés, la piedra del destino tiene muchos otros significados. Y desde sus orígenes legendarios como almohada de Jacob, hasta esto de marcar un lugar como lo marcaban las piedras en la antigüedad, es decir, piedras ubicadas estratégicamente en lugares de energía telúrica. Tiene relación con esta piedra de Tara, con este betilo sagrado que está en la cima de la montaña. Tiene relación, obviamente, con esto de la almohada de Jacob en cuanto al significado que Jacob dijo que le dio a esta piedra, independientemente de si es o no es la que él usó. Y resulta que esto es algo que sucede en todas las civilizaciones del mundo, porque tiene este origen mítico judaico, pero si uno profundiza en las antiguas tradiciones de Irlanda, descubrimos que esos míticos Tuatha de Danann, esas deidades irlandesas y representantes sobrenaturales de esos, ¿cómo llamarlos? De esa gente, digamos, rara que ellos tenían en su mitología, que le llamaban la pequeña gente, pero que eran, podríamos decir, interdimensionales, ¿no? Estamos hablando de duendes, de todo lo que se ve en las novelas de Tolkien, por ejemplo, que es digno de analizar porque lo que nos pasó a través de esas novelas es mucha información y obviamente es alguien que estaba ligado también a toda la camarilla. Pero bueno, eso no quita que en la mitología celta irlandesa tengamos estas deidades. Y entonces estas deidades son las que entregaron a los hombres estos 4 objetos sagrados que mencionamos en el video de las barajas, que tenían poderes especiales, que eran la espada de Nuada, que una vez desenvainada nunca carecía de su víctima, es decir, era infalible, el caldero de Dagda, que era una especie de cornucopia que ofrecía comida continuamente sin vaciarse nunca, la lanza de Luke, que era una terrible arma que disparaba chispas y sangre capaz de otorgar invulnerabilidad a quienes la empuñaban, y Liafail, la piedra de la coronación, que legitimaba las coronaciones reales, lanzando un grito cada vez que un rey digno de este oficio ascendía a ellos. Estos 4 objetos, simbólicos obviamente, después pasaron a los ciclos de las novelas de la literatura del Grial y pasaron a ser elementos cristianos. Y ahí es donde la lanza pasa a ser la lanza de Longinos, el caldero pasa a ser el cáliz o el Santo Grial en todo caso. Después tenemos la espada y la piedra, que tienen que ver con la narración de estas novelas, en donde está Percival, que asiste a una procesión que tiene lugar en el castillo del Grial, frente al rey pescador, y estos 4 objetos, a los que los llaman reliquias del Grial, desfilan frente a él, que son justamente la espada, la copa, el plato y una lanza. Y son claramente una alusión a estos regalos de estas deidades. De ahí vienen los palos del tarot. Bueno, eso está todo en el video sobre las barajas. Entonces,
ahí quedó el misterio, ¿no? La piedra la siguen usando y a pesar de haberla devuelto a Escocia, a pesar de que ellos ya no estaban muy interesados, sí hay una cláusula por la cual en caso de coronación en Londres la tienen que llevar y después se la pueden volver a su casa en Escocia. Entonces la importancia la tiene para ellos. Independientemente de si ya podríamos pensar que es una piedra cualquiera, pero ellos le revisten un carácter muy particular. Así que sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó con esa piedra? ¿De dónde vino en primer lugar? Porque tenemos esta historia de que provino de Judea, es decir, que la convierte en algo bíblico. Y ahí vamos siempre en lo mismo, ¿no? Estas familias reales que se legitiman utilizando cuestiones bíblicas, personajes bíblicos y demás. Y cuando no son descendientes, están legitimados por el uso de una piedra que utilizó nada más ni nada menos que Jacob. Entonces siempre están justificados con eso. Entonces ya ahí tenemos este origen casi divino. Tenemos el origen que suena más lógico y real, que es una piedra consagrada del lugar relativa a la religión del lugar, es decir, a los celtas irlandeses y toda su cosmogonía, de la que están llenas las islas y el resto de Europa, marcando un lugar telúrico y demás. Sin embargo, esa piedra que sigue estando en la cima de la montaña no es la que ponen debajo de la silla de la coronación. Así que, bueno, ahí nos queda una incógnita también. Después, si es la verdadera o es una falsa, es decir, si estos monjes que le debían custodiarla entregaron la auténtica o entregaron una falsa. La realidad es que no se condice lo que han contado y ha quedado escrito en muchos documentos históricos con lo que hoy uno puede ver. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Nos mintieron los antiguos? ¿Nos mintieron los modernos? ¿Hubo un cambio en el medio? ¿Para qué tanta mentira? ¿No es cierto? Bueno, si es falsa, ¿dónde está la verdadera? Después de tanto tiempo nunca nadie la encontró. Bueno, dicen que la tiraron al río. Ok, se han encontrado tantas cosas en los ríos que bien pueden encontrar semejante piedra. Y bueno, y esto de que a los escoceses ya poco les importa, ahora sí la tienen en exposición en el castillo, pero no estaban muy interesados en que les devuelvan nada, entonces da lugar a un montón de hipótesis. Y siempre estamos con lo mismo, nos quedamos con un signo de interrogación. Pero es interesante conocer la historia, saber que esto existe y empezar uno mismo, no solo a indagar, sino a hacerse preguntas. Y tratar de encontrar respuestas. Quizás surjan hipótesis mucho más interesantes de las que hasta ahora se han presentado en cualquiera de nuestras cabezas. Esto sí es un misterio. ¿Qué es esa piedra y por qué le dan tanta importancia? ¿Y por qué tienen que ser coronados con esta piedra ahí? Bueno, ellos lo deben saber, obviamente. Pero ahí está, para hacer hipótesis, jugar con eso, porque es algo que ahí está y que sucede. Y si es auténtica o no, vaya uno a saber, pero a ellos les importa mucho.